Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Vuelvo con vosotros para hablaros de una paleta que me he comprado hace muy poquito. Esta maravilla de aquí es la nueva paleta de Natasha Denona, es la Bronze Palette. Y es que yo la empecé a ver en Instagram hace tiempo, en todos estos perfiles de Instagram donde van subiendo novedades de las marcas, incluso en la propia Natasha Denona que iba subiendo fotos de esta paleta, y no me llamó tantísimo la atención hasta que empecé a ver cómo se trabajaban estas sombras. ¿Por qué? Yo, si me conocéis, si me seguís ya de antes, yo no soy muy de tonos cálidos, que es lo que tiene esta paleta de aquí, que ahora os estaré enseñando todos los tonos, pero vi cómo se trabajaba y me pareció una locura. Además, yo no tengo ninguna paleta de este estilo de Natasha Denona. Yo solo tenía esta paletita chiquitita de aquí, que es la Mini Nude Palette, y de hecho me la regalaron porque, pues no sé por qué en mi cabeza estaba el pensamiento de que las sombras de Natasha Denona estaban demasiado sobrevaloradas y que no tenía nada que envidiarle a paletas que yo ya tenía de Anastasia Beverly Hills, Huda Beauty, Too Faced, etcétera, etcétera. Pero se juntó el hecho de ver a otras chicas cómo trabajaban las sombras, los looks tan maravillosos que les quedaban, y el hecho de que yo no tengo ninguna paleta con tonos similares a esta. Entonces, bueno, no me ha parecido algo tan descabellado. Además, es de este tipo de formato de paletas que de precio, si no me equivoco, cuesta 69,95 creo en Sephora. Es cara, porque es una paleta cara, pero no tanto como los ciento y pico euros que suelen costar sus paletas grandes de sombras de ojos. Así que dije, bueno, se juntaron todos estos factores, y luego también que hacía mucho tiempo que, supongo que fue un factor que fue afectado por el tema de la pandemia y tal, pero ya llevaba varios meses que no salía ninguna paleta así en plan súper novedad que me llamase la atención de verdad. Entonces tenía quizás un poco el mono de poder comprarme y poder estrenar una paleta de sombras de ojos, que a mí me encanta y disfruto mucho con productos para la piel, comprándolos, trabajándolos, viéndolos. Pero las sombras de ojos, las paletas es otra cosa. Y además es que justo antes de la pandemia, unos meses antes yo creo que fue, que empezaron a salir un montón de paletas, un montón de novedades, y sacan tantas, te saturan tanto, que a mí por lo menos no me daba la gana de comprar, no sé, me saturaba mucho. Antes, hace un año, 2 años, sacaban una super paleta, sacaban una paleta Huda o Anastasia, y pasaban meses o un tiempo hasta que otra marca, o incluso la misma marca, volvía a sacar otro super lanzamiento. Te daba tiempo a verla, a ver opiniones, a ver cómo se trabajaba, a decidir, a hacer como ese deseo, por así decir. Cuando sacan tantas paletas que te ametrallan tanto la cabeza, y un lanzamiento y ahora ese ya no, porque la semana siguiente o en 5 días ya han sacado otra nueva que también quieres y te crea un colapso cerebral, que yo por lo menos digo no. Pero con esta ha sido al contrario, y creo que ha sido el éxito también en parte de esta paleta, que ya centrándonos en ella, os voy a hablar en profundidad de esta paleta. Tiene así como este material chapado. A mí este material no es el que más me gusta, porque tú pones un dedo y se queda toda la marca. Me parece un material un poco sucio, la verdad. Pero bueno, y luego ya pone abajo Natasha Denona Bronze Palette. Por detrás es de plástico, pero un plástico duro, un plástico de estos suaves, y como veis tiene como agujeritos en la parte de atrás para poder depotar las sombras, para poder crearte tu propia paleta customizada y pegarla en otra. O no sé si en el futuro la marca tendrá pensado sacar estas sombras en formato individual para simplemente ir reponiéndolas y que no te tengas que gastar el dinero que vale toda esta paleta, sino que simplemente pagues por esa sombra en concreto que a ti se te está acabando. Y veo que aquí en la esquina hay una pegatina que pone Natasha Denona Bronze Palette, paleta de sombras de ojos, 15 sombras en total, con un peso de 19,25 gramos, hechas en Italia, libre de alcohol, libre de aceite mineral, sin parabenos, no testada en animales y mantener alejada de los niños. ¿Por qué? A ver, que ya simplemente por el precio que tiene esta paleta, obviamente la dejaría alejada de los niños para que no metan su dedo y te la destrocen, pero por salvar la paleta. Pero no sé qué puede tener para que tenga que estar alejada de los niños. Que no la chupen, no lo sé, es raro. Pero continuando ya con el interior de esta paleta, que es la maravilla, tenemos por un lado este magnífico espejo, y ya en el otro lado, lo que estáis deseando ver, las sombras de ojos. Es tan bonita. Mira que yo no soy de colores cálidos, normalmente no me gustan, pero estas en concreto son tan bonitas que hasta a mí me han gustado. Ahora en profundidad os estaré enseñando todos los tonos en swatches y demás,
pero se ve una clara dominancia de tonos cálidos, a excepción de estos dos tonos oscuros de aquí, que este es el tono Rhodium, que es como un tono morado con cierto tono duocromático azul, que sobre todo para ahumados tiene que quedar espectacular. Y el tono de aquí, el tono Deep Dive, que es un negro raro, quizá tirando un poco a irisado, no lo sé. No termina de ser mate, pero creo que no termina tampoco de ser irisado. Es un tono muy raro. Es muy cremoso, pero luego eso, el resto son todo tonos naranjas, tonos oro, tonos cobre, tonos marrones, pero tirando un poco al rojizo, al teja. Es perfecta para el verano, esos tonos que nos recuerdan al sol, a los rayos del sol, que nos hagan ver más bronceada. Y tiene 5 tonos mate, esta rara negra que os digo, que no sé cómo denominarla, y 9 sombras con brillo. Bueno, os voy a hacer los swatches para que lo veáis mejor en profundidad. Y vamos a comenzar por la primera fila de la paleta. True Cooper, Suntan, Sundown, Deep Dive y Rhodium. Este tono de aquí, el tono True Cooper, es uno de los tonos que tienen brillo, que son más metalizados y es como una especie de cobre. Luego tendríamos este de aquí, que la verdad que los tonos mate son tan cremosos, tono marrón un poco más topo, pero con cierto toque teja más rojizo. Luego tenemos este tono de aquí, que es claramente un mate naranja amelocotonado, que ha hecho muy buen swatch. Luego tenemos el tono Deep Dive, que es esta sombra que no sé muy bien cómo clasificar, porque sí que es cierto que en el swatch se ve más mate que con brillo, y aquí en el swatch no se ve tan negro, sino que se ve más un tono más tirando hacia berenjena. Tendré que darle más oportunidades a este tono. Y por último el tono Rhodium, que cambia muchísimo del tono que se ve en la paleta al tono que se ve en el swatch. En la paleta yo lo veo una sombra como duocromática, morada con cierto brillo azulado, pero en el swatch en cambio veo una sombra de base marrón pero con un brillo morado que queda muy bonito. Esta sombra engaña mucho. Continuemos con la segunda fila de aquí. Magma, tono marrón tirando también un poco a teja, rojizo. High Degree, un tono rojizo metalizado. Aloy, wow. Este es un tono amelocotonado pero con un brillo dorado precioso. Rich, una sombra mate con un tono mostaza. Y True Bronze. Tiene una base también como anaranjada, melocotonada, pero esta es más oscura que por ejemplo este tono de aquí, y tiene un reflejo también más dorado, más tirando hacia amarillo. Y ya terminando con la tercera y última fila, Gloaming. Es una de las sombras con brillo que tiene una base rojiza, pero luego el reflejo cobrizos, dorados, muy bonita. Tono Palladium, una sombra metalizada con un tono bronce viejo, podríamos decir. Bliss. Me encanta este tono, es de los más diferentes de la paleta. Tiene una base rosa, fucsia, pero tiene unos reflejos y unos destellos preciosos, dorados y verdes, preciosa, que eso creo que sí que en cámara no se capta. Sombra Silk, es como un tono cobre. Y por último el tono Beach, que es un tono de transición cálido, perfecto, entre marrón y anaranjado, muy bonito. Y estos han sido los swatches, pero los swatches no son el verdadero indicativo de cómo se van a trabajar, simplemente nos van a dar una pista, pero los swatches nunca son la verdad absoluta. Así que vamos a ver cómo se comportan estas sombras en el ojo, cómo se trabajan de verdad, y vais a ver cómo me he hecho este look de ojos. Y ahora que ya os tengo más cerca, vamos a empezar con el maquillaje. Voy a comenzar poniendo primero este tono de aquí, que se llama Beach, que es el tono más clarito para hacer una transición, que es justo lo que vamos a hacer, crear una transición en la cuenca del ojo. Queda un tono de transición bastante cálido, pero queda muy bonito. Se difumina súper bien, pero aún así que estas sombras mate tienen la pigmentación perfecta para que tú coloques el pincel y sí que deje bastante color, pero sí que se consiga difuminar de una forma súper sencilla y súper rápida. Y con el mismo tono voy a hacerme el párpado inferior.
Y ahora cogiendo este tono de aquí que se llama Sundown, voy a aplicarlo un poco en el primer tercio del párpado interior a ver qué tal queda. Es el tono mate más anaranjado de la paleta y este todavía no lo he probado. Queda muy bonito. Nada, de este quiero un toque más sutil. Ahora voy a coger este tono de aquí, que es como un tono de transición, pero un poco más oscuro que el que hemos empleado antes, que se llama Suntan, y voy a estar dándole un poco de profundidad a la cuenca, pero de una forma más concreta. Y igualmente se está trabajando también súper bien, os voy a decir lo mismo de la pigmentación y de cómo se difuminan como con el resto de sombras que os he estado hablando hasta ahora, porque la verdad que en esta paleta encuentro que todas las sombras tienen bastante coherencia, todas tienen la misma calidad, que hay en algunas paletas que hay sombras que, aunque sean todas mate, hay algunas que parchean más, otras menos, otras pigmentan más, otras se difuminan peor, etc. En cambio en estas veo una calidad bastante homogénea en todas las sombras. Voy a coger el mismo tono y lo voy a poner un poco en el tercio exterior, pero lo quiero eso de una forma trabajada, más difuminadita, porque luego ya con otra sombra le terminaré de dar más intensidad y más profundidad, pero para que haya cierto degradado. Queda muy bonita. Es que simplemente con haber cogido una sola vez la sombra, es que deja todo este pigmento, es que es bestial. Es muy fuerte lo bien que se trabajan, de verdad. Alucinante. Es que de normal con otras paletas para conseguir esta intensidad de aquí hubiera tenido que haber cogido probablemente el color incluso 3 o 4 veces, y os estoy hablando de paletas buenas, impresionante. Y ahora no sé qué color de brillo coger. Es que estoy dudando mucho entre el tono Silk, Aloy y puede que Gloaming. Bueno, voy a coger el tono Aloy, que tiene así un reflejo dorado, lo veo muy veraniego. Y lo voy a trabajar con el dedo directamente porque es como suelo trabajar este tipo de sombras de forma normal. Muy bonita. Tiene un brillo súper bonito. Quizá, ahora que lo veo así, porque en mis ojos, por lo menos yo que soy muy blanquita de piel, bueno, ahora estoy relativamente morena para ser yo, quizá yo veo que en la paleta falte un tono así de brillo de estos tonos, pero un pelín más clarito para que dé todavía un punto más de luz. Pero que es bonita, es bonita. Voy a difuminarlo todo un poco. Lo cierto es que quizás al no ser un tono tan claro, cuando lo difuminas con la cuenca, queda bonito incluso si sube un pelín por la sombra de transición, porque al no ser muy clara, queda así como cierto degradado que queda muy bonito. Que es impresionante que hasta las sombras con brillo se difuminen tan bien. Voy a probar el tono Silk poniendo un poquito solo en la zona de aquí abajo, en el párpado inferior, para dar más luminosidad a la zona del lagrimal. A ver qué tal con el pincel, sin humedecer ni nada. Queda bastante similar que el tono de arriba. Creía que iba a tener un brillo un poquito más plateado, pero no. Sigue teniendo ese reflejo también dorado, igual que la sombra de arriba. Pero me ha sorprendido que para estar el pincel completamente seco se haya fijado. Y que no haya tenido nada de caída por la zona de abajo. Normalmente este tipo de sombras aplicadas con un pincel seco suelen tener bastante caída, al igual que los tonos que son muy oscuros, negros, morados oscuros, etc. Suelen tener bastante caída. En cambio con esta paleta, por lo menos yo no estoy viendo. Y me está gustando bastante el look. Quizás si hubiera sido este tono del párpado un pelín más claro, me hubiera gustado un poco más, pero estoy bastante contenta, me está gustando bastante el look. Ahora voy a coger este tono de aquí, que de los mate es el tono más oscuro, porque luego tenemos este tono de aquí negro, pero no es completamente mate, así que me voy a ir con ese para darle intensidad, el tono magma. La verdad que sí que está dejando una buena profundidad
Me ha gustado mucho. Consigues eso, una buena profundidad, una buena pigmentación. Queda muy bonito. Para que veáis la diferencia entre un ojo con ya la profundidad y otro sin, queda bonito. Ahora voy a darle más intensidad a las pestañas de arriba con este tono de aquí. Me va a ayudar a dar la sensación de dar mayor volumen de pestañas. Y nada, le voy a poner simplemente eso, justo a ras de pestañas. Y me parece alucinante que no tenga nada de caída esta sombra, porque incluso en algunos momentos he cogido directamente con el pincel y ni siquiera lo he sacudido para ver si caía algo. Y yo no sé vosotros, pero yo no puedo apreciar nada negro por la ojera. Y con esto ya tendríamos terminado el look de ojos. Voy a ponerme un poco de máscara de pestañas y demás y vuelvo enseguida. Y bueno, ya está el look terminado, máscara de pestañas, mi super combo que ya sabéis que me encanta, la prebase de pestañas de Dior, la Dior Show Maximizer 3D y la Better Than Sex de Too Faced. Y me encantan las pestañas así. Y luego he terminado de añadir un poquitín de iluminador en la zona del lagrimal y debajo de la ceja con la paleta de Charlotte Tilbury del tono claro, el que es el iluminador de rostro normal. Y bueno, también me he cambiado el tono de labios que creo que combina un poco mejor. Es este de Marc Jacobs, es el tono Eat Cake, que no sé si fue una edición limitada, todavía lo podréis encontrar. Pero con esto ya estaría terminado el look. No sé qué os parece, a mí la verdad que me gusta bastante. Y como pensamientos finales, ¿qué os puedo decir? Ya os lo he estado diciendo durante todo el vídeo, me parece una super paleta. A nivel de calidad de las sombras, me parece que es la mejor de toda mi colección de maquillaje. Y tengo muchas sombras de ojos de Anastasia Beverly Hills, de Marc Jacobs, de Huda. Pero creo que esta le supera un poco más a nivel de calidad. Siguen gustándome muchísimo las otras y por supuesto las voy a seguir empleando, por supuesto. No quiere decir que la calidad de las sombras de las otras paletas sea mala, ni muchísimo menos, simplemente que esta es un poquito mejor. Son de 10, son de muy buena calidad. Y como os he dicho al inicio del vídeo, esta es la primera paleta de sombras de ojos de Natasha Denona que yo tengo en este tipo de formato así más grande, porque yo tenía otra de estas de las chiquititas, que es la Mini Nude Palette, que por tonos es bastante similar. De hecho, el tono más clarito de esta paleta, que es, a ver si llego, este de aquí, se parece bastante al tono que he puesto de transición. Quizá el de la paleta mini sea un pelín más naranja y el tono oscuro de la paleta mini se parece bastante al tono con el que le he dado profundidad al ojo. Esos dos tonos que están juntos de ahí, pero en mi opinión, según mi experiencia, que es totalmente subjetiva, no creo que se hayan comportado igual, no creo que trabajen igual estas dos paletas. He oído a mucha gente decir que la calidad es exactamente la misma y que pigmentan y se trabajan igual las pequeñas que las grandes. En mi opinión, no, por lo menos las dos paletas que yo he probado. Creo que esta pigmenta un poquito más, pero es mi opinión subjetiva. Quizás aquí me esté pillando un poco los dedos. Pero estoy tan contenta de haberme comprado esta paleta de aquí. Me gusta mucho porque además yo de estos tonos no tengo paletas, porque ya sabéis que yo soy más de tonos fríos, pero sí que para verano me suele apetecer looks, pues eso, más cálidos, y no tenía nada similar. Tiene, me parece, si no me equivoco, el precio es de 69,95, que es un precio elevado, la verdad, es un precio bastante elevado, pero la verdad que, en mi opinión, la calidad merece la pena. Me parece ya excesivo el precio de las paletas que tienen un poquito más grandes, que están en torno, creo recordar, entre los 130 euros, una cosita así. Eso ya sí que me parece bastante excesivo, pero este tipo de formatos que es algo más intermedio me gusta mucho, y luego de tamaño me parece perfecta porque no es tan súper grande que si te la tienes que llevar de viaje no sabes ni cómo, pero es suficientemente grande como para tener una muy buena variedad de tonos. De hecho, yo creo que en comparación con las paletas grandes que tiene Natasha Denona, creo que viene el mismo número de sombras, pero solo se diferencian en el tamaño de las sombras, que las otras tienen más cantidad de gramaje, pero sinceramente eso es algo que a mí no me importa. Y no son unas sombras tan polvorientas que se acaben enseguida, que por ejemplo con las de Anastasia Beverly Hills sí que es cierto que hay algunas que sí que he usado bastante, pero considero que he llegado al fondo de la sombra antes de lo que debería, porque es más polvorienta, entonces sí que ayuda a que se difuminen más,
pero hacen que se gasten bastante antes las sombras. En este caso yo creo que les voy a dar mucha caña y durante mucho tiempo antes de que se acaben. Yo en concreto sí que recomiendo esta paleta de sombras de Natasha Denona. ¿Es el precio elevado? Sí. ¿Recomiendo esta paleta? Yo desde mi punto de vista sí. Si no te importa pagar los casi 70 euros que vale la paleta, te aseguro que no te vas a arrepentir para nada de la calidad de las sombras de esta paleta. Dejadme en comentarios si alguna de vosotras habéis probado esta paleta o algunas otras paletas de la marca. Dejadme abajo en comentarios qué os ha parecido. Contadme si vosotras tenéis el ansia viva que yo tenía al principio con esta paleta por ir corriendo a comprárosla. Contármelo todo abajo en comentarios, que tengo muchas ganas de saber vuestra opinión. Y nada más, me despido ya de vosotras, pero no antes sin deciros que me tenéis que seguir por mi Instagram para ir sabiendo un poquito más de mí y de las cositas que me voy comprando de maquillaje, que además ahí os subiré una foto con este look de maquillaje poniéndoos detallados cada producto que he empleado para hacérmelo, desde la base de maquillaje, el bronceador, iluminador, corrector, absolutamente todo lo tendréis en mi Instagram. Y por supuesto que os tenéis que suscribir a este canal si es que todavía no lo habéis hecho. Y ahora ya sí que sí, muchas gracias por el vídeo hasta el final. Os mando un besazo enorme y de todo corazón espero que estéis bien y que seáis muy felices. ¡Mua!